Buen día doctor, buen día compañeros. Yo voy a hablarles sobre el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es un conjunto de signos y síntomas clínicos y laboratorios que expresan una anemia hemolítica microangiopática y afectación renal. La microangiopatía trombótica se caracteriza por lesión endotelial sistémica y trombos plaquetarios en la microcirculación. La anemia hemolítica microangiopática reconoce un mecanismo extracorpuscular y se caracteriza por la presencia de hematíes fragmentados, como podemos ver aquí, y trombocitopenia. La lesión renal se expresa por diferentes grados de insuficiencia renal y alteraciones urinarias como hematuria, cilindruria y proteinuria. En 1960, en un hospital de Buenos Aires, este síndrome aparecía preponderantemente en niños pequeños, precedidos de una diarrea frecuentemente sanguinolenta, la cual producía una insuficiencia renal aguda que podía requerir diálisis peritoneal. Clasificación: típico asociada a toxina Shiga, la Escherichia coli enterohemorrágica. Atípico por vía alternativa del complemento, factor de von Willebrand. Secundario: infeccioso por neumococo, tóxicos, enfermedad sistémica y metabólico. Síndrome urémico hemolítico asociado a toxina Shiga. Se ha reconocido que la E. coli productora de toxina Shiga como agente causal de la forma posentérica del síndrome urémico hemolítico. La E. coli o 157H7 es el serotipo prevalente asociado a grandes brotes y casos esporádicos de colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. Se ha clasificado dichas cepas de la E. coli productora de toxina Shiga en 5 serotipos, A a la E, teniendo en cuenta su potencial patógeno y epidémico, su asociación a enfermedades graves en el hombre y su capacidad de producir brotes. Reservorio y vías de transmisión. Los rumiantes en general y el ganado vacuno en particular han sido señalados como los principales reservorios de E. coli productora de toxina Shiga. La principal vía de transmisión son los alimentos contaminados, carne molida, productos cárnicos crudos o insuficientemente cocidos, contacto directo del hombre con los animales, la contaminación cruzada durante la preparación de alimentos y transmisión persona a persona vía fecal-oral. La E. coli o 157 es susceptible al agua clorada. Epidemiología. El síndrome urémico hemolítico está ampliamente distribuido en el mundo. En el hemisferio norte, la incidencia más alta se observa en la costa oeste de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Japón. En el hemisferio sur, Australia, Sudáfrica y en América del Sur, principalmente en Argentina, Chile y Uruguay. En Argentina, el síndrome urémico hemolítico constituye la primera causa pediátrica de insuficiencia renal aguda y la segunda de insuficiencia renal crónica. Además es responsable de alrededor del 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes. La infección por E. coli productora de toxina Shiga, en el 60% de los casos se han identificado múltiples serotipos, siendo el O157H7 el más frecuente, detectado en el 70%. Toxina Shiga y patogenia. El principal mecanismo para las complicaciones sistémicas de las infecciones por E. coli productora de toxina Shiga involucra la producción bacteriana de toxina Shiga tipo 1 y tipo 2 y sus variantes que actúan en diferentes órganos blancos, principalmente intestino, riñón y cerebro. La base patógena del síndrome urémico hemolítico está determinada por el daño que produce la toxina en las células endoteliales de los pequeños vasos del colon, riñón y sistema nervioso central. Como estos tejidos están alejados de la mucosa intestinal donde coloniza la E. coli productora de toxina Shiga, se postula que el daño endotelial es una consecuencia directa de la acción de la toxina, que es liberada por las bacterias, atraviesa la barrera intestinal y gana acceso a la circulación sanguínea, por donde posiblemente asociada a neutrófilos
llega a los órganos diana. Manifestaciones clínicas. Luego del periodo prodrómico de 3 a 7 días de diarrea sanguinolenta puede acompañarse de vómitos, fiebre. Los sistemas más afectados son la sangre, anemia microangiopática con aparición de hematíes fragmentados, esquistocitosis, como podemos ver en la imagen, y trombocitopenia, insuficiencia renal aguda, anuria inicial y oliguria. También presentan hipertensión arterial, una tercera parte afectación neurológica que varía desde las alteraciones de conciencia hasta convulsiones y coma. Menos del 10% presenta un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. La orina muestra siempre hematuria, macroscópica solo en el 10%, cilinduria de todo tipo y proteinuria, hiponatremia, hipernatremia en el 10%, hipopotasemia 7%, 62% con pH menor a 7,35. En frotis de sangre se encuentran hematíes fragmentados en casi la totalidad de los pacientes. Trombocitopenia 90%. De todos los niños que se recuperan, la tercera parte tiene riesgo de secuelas crónicas. Hola, mi nombre es Brian Miranda. A continuación seguiremos hablando sobre las formas no infecciosas del síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico atípico. Tenemos que se ha demostrado recientemente que existe una asociación muy estrecha entre el síndrome urémico hemolítico atípico y mutaciones del gen de complemento. Y por medio de este estudio se ha establecido que aproximadamente el 50% de los pacientes con el síndrome urémico hemolítico atípico son portadores de mutaciones que van a encontrarse heterocigosis en genes del complemento. Como podemos observar aquí en esta imagen, es una imagen o una muestra histológica. Tenemos que estos genes se codifican en proteínas reguladoras como el factor H, que se va a encontrar entre un 15 y 25% del total de los pacientes, el factor I, que lo vamos a encontrar en un 5%, el MSP entre 10 al 15% y proteínas que participan en la formación del C3 convertasas de la vía alternativa, como el factor B en un 2% o el C3 en un 5%. En esta imagen de aquí, pues podemos observar lo que es las vías clásicas de la lectina, lo que es también la vía alternativa y la vía lítica de la membrana celular. Tenemos que las mutaciones asociadas al síndrome urémico hemolítico atípico alteran fundamentalmente lo que es la capacidad de estas proteínas reguladoras de proteger en sí a las células y los tejidos del organismo frente a una acción del complemento. Los pacientes con el síndrome urémico hemolítico atípico tienen niveles normales de CD3 o C4 en lo que es el plasma y así confirman que este no es solo un resultado de una deficiencia clásica del complemento o de una hipocomplementinemia, sino que es una situación de autolesión que por el sistema de complemento se va a dar o es debido a una pérdida de regulación de la activación de complementos sobre las superficies celulares. Tenemos que la disregulación que existe en el síndrome hemolítico atípico puede producirse tanto como la disminución en la actividad de las proteínas reguladoras, como también por una actividad normalmente elevada del C3 convertasas. Así que mientras las mutaciones del factor H, del MSP y el factor I van a estar incapacitados o incapacitan a estas proteínas para que puedan realizar su función reguladora. Las mutaciones en el factor B o en C3 son mutaciones que dan lugar a una C3 converteasa más activa, como podemos observar en esta imagen de aquí, el cual tenemos un vaso sanguíneo del paciente normal, es decir, no se encuentra ninguna lesión ni anormalidad. En la imagen de aquí podemos observar lo que es el vaso sanguíneo del paciente en una etapa inicial. Aquí ya podemos observar que hay lesión o daño endotelial, como se puede observar aquí. Y en la imagen de aquí es una microangiopatía trombótica de un paciente en una etapa crítica. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a encontrar lo que es daño endotelial, vamos a encontrar anormalidades, y es decir, en pocas palabras se encuentra lo que es una hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos.
Tenemos que un grupo de pacientes que presentan anticuerpos o que presentan autoanticuerpos contra un factor H, lo que tienen consecuencias similares, ya que también bloquean la capacidad del factor H de regular la actividad del complemento sobre las superficies celulares. Aquí podemos observar lo que es esta cadena de aquí, que es la actividad cofactora del factor 1 o la actividad aceleradora de la disociación. En esta parte de aquí podemos observar lo que es la unión de superficies o la regulación sobre las superficies. Esta de aquí es la APA3 convertasa y en la de aquí podemos observar lo que es el plasma, en las membranas, cómo se actúa la protección de las células y la lisis de los patógenos. Tenemos que, por esto, es que la aplicación de terapias que tratan de reemplazar las proteínas de complemento son defectuosas con proteínas funcionales, solubles como la plasmaféresis y la infusión del plasma frescos, son o van a ser el tratamiento gold standard, ya que es una primera opción del tratamiento para el síndrome urémico hemolítico atípico. El resultado del trasplante renal está influido por el tipo de mutación en las proteínas, así como proteínas solubles como el factor H, el factor I o el factor B. Frecuentemente recidivan la enfermedad en el órgano trasplantado, mientras que en pacientes con mutaciones en el regulador de membrana MCP, el éxito del trasplante renal es muy elevado. Tenemos que la eculizumab es una nueva era en el tratamiento del síndrome urémico hemolítico atípico. La inhibición del complemento es una acción terapéutica para tratar estos pacientes. En esta dirección, el eculizumab es un anticuerpo monoclonal que actúa inhibiendo lo que es la activación del C5, bloqueando también la generación del C5a y la activación de la vía lítica del complemento, causando así lo que es una lisis celular. Se presenta también como mejor opción terapéutica frente al síndrome urémico hemolítico atípico.